¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenido a este nuevo video de Economics. Hoy contamos con una presencia espectacular. Estamos con el compañero Marcelo Ramal, él es economista, eh, es profesor de económicas, estaba en la Universidad Nacional de Buenos Aires, también es profesor de la Universidad Nacional de Quilmes. Eh, es dirigente del, del Partido Política Obrera, correcto, ¿no? Así Bueno, es. es columnista, ha sido columnista en Página 12, en Infobae también. Es una voz muy consultada en materia de economía por su visión, por su estudio de profundidad. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, Marcelo. La primera pregunta es, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y espero serles útil en el proyecto que están emprendiendo. Perfecto, bueno, dividimos esta entrevista en cuatro bloques, ¿no? Cuatro bloques. El primer bloque es Milei, el segundo bloque es la situación nacional, el tercer bloque la economía o sea, la economía y la formación docente, y el último bloque corto también sobre el programa. Bueno, es una pregunta que no podemos no dejar de hacerla, ¿no? Porque Milei, Milei, el fenómeno Milei, hay una metáfora que usaste que te la voy a expropiar para mis alumnos, que es la última fiesta del Titanic. O sea, Milei, su ascenso a esto que estamos hablando de la última fiesta del Titanic. ¿Qué nos puedes Bueno, decir? yo hablé de la última fiesta del Titanic en relación a ese recital, festejo que hizo hace algunas semanas en el Estadio Movistar, bueno, aludiendo por un lado al carácter grotesco de ese show, pero que se contrapone con un escenario muy claro de derrumbe económico, monetario, financiero, que, bueno, en las últimas horas está buscando un rescate del gobierno norteamericano sobre bases políticas que van a implicar grandes consecuencias para la Argentina. Sí, un escenario muy parecido, lo habremos visto en la historia, en la decadencia del Imperio Romano, del pan y circo, a ese nivel de decadencia. Bueno, estamos, Sí, sí, lo único que se puede agregar que en este caso la parte de circo recibió el desprecio de la enorme mayoría de la población, ¿no es cierto? Es decir, fue un espectáculo que contribuyó al desprestigio político de Milei, sin duda. bueno, hay una pregunta que es sobre esta derecha o este tipo o esta nueva derecha que están gobernando no solo acá en Argentina, sino este movimiento internacional, que nos hace cuestionar la democracia burguesa. No, ellos mismos no cumplen las reglas que ellos mismos impusieron con respecto a la democracia burguesa. Eh, Dentro de las normas de este tipo de democracia burguesa, para nuestros alumnos que nos van a escuchar, eh, es como las clases dominantes imponen las reglas del juego. Sin embargo, no se están cumpliendo. Desde la división de los tres poderes, desde la división de los tres poderes, que desde los franceses hasta acá, pero no se cumplen. ¿Por qué lo que sucede que esta derecha o esta forma del capitalismo ya ni siquiera cumple las propias reglas que ellos han impuesto? Bueno, quiero hacerte una reflexión sobre esto. Lo que sucede con Milei, Trump, y otros ejemplares políticos de este tipo, en realidad es una expresión más acentuada de una tendencia que es característica del capitalismo en su etapa de declinación histórica. Em, en una mirada más amplia, la democracia
republicana, la división de poderes y todo lo que vos señalabas, es característica del capitalismo en su etapa de ascenso, en el periodo histórico en el cual dominó la competencia entre capitales. Y a esa competencia interior dentro de los regímenes sociales capitalistas le correspondió las características propias del debate parlamentario, ¿no es cierto? Bueno, los parlamentos como foro donde se discutían las diferencias entre los sectores capitalistas. Ahora, desde que se impuso como forma económica y política dominante el capitalismo de los monopolios, hay una tendencia histórica muy pronunciada al reemplazo, a la sustitución de la democracia representativa por formas autoritarias. Eh, Te diría incluso que el primer antecedente de esta supresión de la democracia tuvo lugar inclusive en el periodo histórico de ascenso del capitalismo, con el fracaso de las revoluciones nacionales de 1848. Sí, Es decir, ya el desenlace de esas revoluciones en términos de compromisos con la aristocracia, el ejército y la burguesía contra las clases explotadas, ya reflejaba, y esto lo reflexionó Marx muy profundamente, ¿en qué sentido? La democracia representativa, que se levantó como un instrumento político poderoso de lucha contra el antiguo régimen, ya entraba en conflicto con la organización de la clase obrera y sus luchas. La burguesía en 1848 prefirió pactar con el antiguo régimen sí, es verdad. antes que desenvolver la democracia en términos irrestrictos. Ese fue el primer anuncio de una progresiva limitación de la democracia representativa. Luego, bueno, por supuesto que vinieron periodos de gran desarrollo democrático, pero ya con la Primera Guerra Mundial comenzamos a ver la declinación de la democracia burguesa. Dentro de esto ocupó un papel muy importante el fascismo, pero del otro lado de la llamada democracia o del campo de la llamada democracia, comenzaron a aparecer los regímenes de autoridad personal, Claro, bonapartismos, bonapartismos, bonapartismos más autoritarios, regímenes de excepción, supresión del lugar del Parlamento en el represión a cuadro de huelgas. organización del Estado. Es decir, todo esto nos va marcando en realidad que siendo lo de Milei, lo de Trump, un peldaño superior en esta materia, se entronca en una tendencia del capitalismo en decadencia. En este caso se corresponde con un periodo de crisis capitalista muy aguda, de antagonismos Interbloque, entre interbloque. bloques capitalistas, antagonismos que hoy buscan una salida por medio de una guerra internacional. Eso es muy, Entonces, a un escenario de guerra, que también es guerra interior contra los trabajadores, como ocurre en Estados Unidos, bueno, se corresponde esta tendencia a los regímenes de excepción. perfecto, sí. Mm, Justo va a ser un punto que les voy a preguntar en la parte económica, ¿no? Es un punto muy interesante. Eh, mm, Hay algo que sucede en estos días, que es la comparación de Argentina, la metáfora Argentina al virreinato. Eh, Hubo, ah,
¿hay alguna referencia histórica o de comparación que se pueda hacer ante hoy Argentina, esta última semana, o quizás el último mes, se ha visto una grosera intervención por parte del imperialismo norteamericano, pero una intervención que no se dio por una cuestión de fuerza, sino por algo pactado? Me refiero que ya no tenemos un ministro de Economía, la política económica argentina está atada a la estadounidense. ¿Nos podría comentar si hay algún registro de algo parecido en la trayectoria argentina que se haya visto como esto? Bueno, ha habido diferentes episodios que uno los puede parangonar. Recordemos el pacto Roca-Runciman Mm, de la década del 30 en relación al comercio de carnes entre Argentina e Inglaterra. ¿No es cierto? Que muchas veces eh, se lo caracterizó como que llevaba a la Argentina un estatus, ¿no es cierto?, de características coloniales. Lo que ha ocurrido acá es que efectivamente el proceso, no solo económico, sino político de la Argentina, está en manos en este momento del Departamento de Estado norteamericano. El gobierno de Trump ha asumido la tutela del régimen de Milei que está en estado de disolución. sí, Entonces, ha tomado las riendas del proceso no solo económico, sino político. Los emisarios de Trump en la Argentina le han hecho saber a los funcionarios argentinos que después de las elecciones van a tener que armar un gobierno de coalición y un gabinete de coalición si quieren darle alguna estabilidad y alguna gobernabilidad a un régimen que se encuentra, ¿no es cierto?, no solo económica, sino políticamente colapsado. Entonces, digamos, esta tutela no es solo financiera o cambiaria, tiene claramente connotaciones políticas. Y acá están, tengo que volver. sí, Sí, sí. No, que pregúntame. están cuidando sus negocios locales, Están las cuidando sus inversiones. negocios locales, pero acá hay una proyección más amplia. Esta tutela mira a la guerra internacional en desarrollo. Es decir, Argentina es un activo de Trump, de la OTAN, de Netanyahu, digamos, de todo el bloque que está ocupando determinadas posiciones en el desarrollo de esta guerra internacional. Entonces, la tutela que se está estableciendo sobre la Argentina tiene este valor y se vincula con el lugar de América Latina como reservorio estratégico de materias primas, minerales, en la preparación de esa guerra y en el desarrollo de esa guerra. Si puedo, me extiendo brevemente sobre este punto, Sí, por supuesto. pero esto tiene estricta actualidad porque habrás leído hace un par de días atrás que la asistencia de el Tesoro norteamericano se extendería ya no solo a 20 mil millones de dólares, sino que podría duplicarse nada Sí. menos que a 40 mil millones, en este caso con el aporte de bancos privados. A eso le iba a comentar. Yo sé que Bueno, el Tesoro norteamericano tiene 20 millones cash disponibles. Es un país sin presupuesto actualmente. El resto de los 200 lo tienen en inversiones. Eso justo le iba a preguntar, pero son inversores. Inversores que ganan con la guerra, digamos. sí, ocurre lo siguiente, todavía no hay nada claro sobre esta asistencia, pero en el día de hoy circuló la información o se le dio nombre y apellido a los 4 bancos privados que estarían metidos en este rescate.
Ajá, que eso es serían importante. el JP Morgan, el Bank of America, el Chase, y se me está ocupando, se me está escapando, ¿no es cierto?, el cuarto, que no lo tengo, ¿no es cierto?, acá, pero que en un ratito te lo voy a buscar. Sí, Lo importante es que estos cuatro bancos, sin que haya nada definido, lo que han dicho es que podrían llegar a prestar algún financiamiento a cambio de activos argentinos modelo griego. y de respaldo en términos de títulos de deuda. En el caso de títulos de deuda, esto apuntaría a una suerte de cambio de deuda vieja por deuda nueva. Es decir, una suerte de refinanciamiento con nuevos títulos de deuda de los vencimientos de deuda que, por ejemplo, Argentina tiene en el año Mm, 2026. En enero vencen 4.500 millones de dólares, en julio vencen otros 5.000 y no se sabe cómo Argentina va a responder a esos vencimientos. sí. Entonces, podría existir ahí una toma, digamos, de estos títulos de deuda, reclamando como garantía activos del Estado. Es decir, un gran proceso de privatización y de entrega de recursos para respaldar esa deuda. Ahora, en este punto entra con fuerza el Banco Morgan. ¿Por qué Nunca perdió, motivo? nunca perdió Eh, el Banco Morgan en ninguna corrida en Argentina. Siempre tuvo claro, información privilegiada. pero acá interviene otro factor que es el siguiente. Hace pocos días se publicó un informe del Banco Morgan, un informe global, ¿no es cierto?, anunciando un plan de colocaciones, un plan de inversiones equivalente a 1,3 trillones de dólares, que en lenguaje americano sería 1,3 millones de millones. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es un plan de colocación de recursos, de inversiones dirigido a industrias de defensa, seguridad, tecnología vinculada a la defensa y captura de recursos naturales estratégicos vinculados a la cadena de suministros de la guerra. Hoy, es decir, hoy Entonces, aquí entran el uranio, el litio, las tierras raras, se ¿no es están cierto? preparando Como, para una gran guerra hoy bueno, 2025. eh, te agrego algo más. En ese informe, el Banco Morgan anuncia la creación de un departamento de geopolítica al interior del banco. La palabra geopolítica es la forma diplomática con la cual en el lenguaje de las finanzas internacionales hoy se alude a esa guerra en preparación. Entonces, ¿qué ocurre? Esa supuesta asistencia a la Argentina la está organizando directamente Scott Bessent y lo que está integrando es a una oligarquía financiera que en combinación con el gobierno de Trump está anotada en el gran negocio de financiar la guerra internacional. Entonces, Argentina es un peón, ¿no es cierto?, de este esquema en lo que tiene que ver con el suministro de minerales, ¿no es Tierras cierto?, y de raras, esto, litio, claro, recursos petróleo. estratégicos que están vinculados con esto. Ahora, si tú escuchas de vuelta el reportaje que ayer le hizo un periodista mileísta a Milei en el canal La Nación Más, Milei prácticamente repitió como loro ese informe del Banco Morgan. Es decir, la expectativa de encontrar un rescate internacional actuando como reserva de retaguardia de la OTAN y del imperialismo norteamericano en esta guerra en desarrollo.
Ahora, alguien puede decir lo siguiente, entonces, mal que bien, aunque sea a través de la guerra, la crisis argentina encontraría una salida. Bueno, si alguien quiere llamarle salida a transformarse en el peón de una guerra internacional, lo puede llamar. Sí, Pero en realidad esta salida es subirse al carro de un rescatista, que es Trump, cuyo porvenir económico y político pende de un hilo. es incierto, exactamente. El gobierno que le está dando el rescate a la Argentina es un gobierno que está en una crisis política y presupuestaria atroz, enfrentado con el Congreso por este punto. Sí, La propia burguesía norteamericana está dividida en torno de toda esta cuestión. Y bueno, ustedes se dan cuenta que un traspié político de Trump en el marco de estos preparativos de guerra dejaría a la Argentina patas para arriba, ¿no es cierto?, inmediatamente. Por otra parte, lo único que se está ofreciendo es el reemplazo de una deuda vieja por una deuda nueva, pero ahora con el respaldo de activos internacionales, sí. no, perdón, de activos nacionales, de activos, es decir, un proceso de privatización a gran escala de los recursos argentinos. Ahora, esto le da al planteo de un gobierno de coalición con gobernadores vinculados al peronismo, a las llamadas Provincias Unidas. Esto le da una carnadura a ese planteo de gobierno de coalición. ¿Por qué? Porque una privatización o una recolonización a gran escala de los recursos mineros exige el concurso de los gobernadores. La Gobernadores gobernabilidad, la con, gobernabilidad, no la solo gobernabilidad. eso, Sí. no solo eso, es más que la gobernabilidad, porque las provincias en la Argentina tienen el dominio jurídico del subsuelo. De la Constitución del 94, de la reforma. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? La privatización de recursos mineros exige el concurso de los estados provinciales. Por ese motivo, la coalición que se está discutiendo postelectoral incluye al gobernador salteño, al gobernador de Catamarca, al de Jujuy. Esto es lo que se está discutiendo y esto abarca y envuelve, ¿no es cierto?, al peronismo, a otros ligados a las llamadas Provincias Unidas y ayuda a entender o dar una lectura más clara del actual proceso político. Perfecto. Vamos a hacer un corte, vamos a tener un corte en unos minutos. En esta otra parte, le voy a preguntar sobre la parte nacional. Hoy, 17 de octubre, tengo entendido que tuviste un breve paso en el peronismo durante tu adolescencia. Para nuestros estudiantes estaría bueno que nos digas, si es así, qué te encantó y qué te desencantó. Que nos puedas comentar esta parte de la formación. Creo que nos puedes comentar un hecho histórico sobre eso y ahora y lo otro, antes que se corte, vemos que el imperialismo elige como contrincante a una parte de ese sector del peronismo, a una parte del sector del peronismo. ¿Por conveniencia o por ignorancia? Esa es la pregunta que le hago sobre esa parte. Después van a salir otras preguntas más. Ahora vamos en este corte. Ahí le digo a Andrés, porque por ahí podemos agilizar si cortamos y volvemos a la entrevista y agilizamos por tu tiempo, Marcelo. Perdóname, Sí, sí, Juan, Marcelo, sí. quedan 6 minutos más. Si quieren, seguimos y ya Marcelo sabe que se va a cortar en 6. Ok, bueno, la Bueno, primera pregunta es un bueno, breve paso. sí, sobre mi paso, sí, efectivamente en la adolescencia yo tuve, digamos, una militancia en la izquierda peronista. La expectativa
que pudo despertar en mí el peronismo estaba relacionada con que en aquel momento también, y ahora te lo uno con la segunda pregunta, el peronismo aparecía enfrentado, el peronismo aparecía enfrentado con la dictadura, ¿no es cierto? Con la Sí, dictadura militar de entonces, con la dictadura de Onganía, ¿no es cierto? Y de los que vinieron después. Eh, Al cabo de un cierto tiempo entendí que ese choque circunstancial, ¿no es cierto? Que ese choque entre el peronismo y la dictadura de entonces derivó en un compromiso político que lo llevó a Perón a ser el cauce de salida para el propio sistema económico y político dominante de la gran crisis que desde el punto de vista de la lucha de clases había planteado la emergencia del cordobazo en la Argentina. Y bueno, Perón vino no a hacer la consumación de los objetivos del cordobazo, sino a estrangular esos objetivos. Y la demostración más clara de eso, que su gobierno se asentó en lo que se conoció como la masacre de Seiza, contra la propia izquierda peronista, y luego reposar en los elementos de la derecha parapolicial y principalmente de la burocracia sindical, ¿no es cierto? A través de la regimentación del movimiento obrero, pero principalmente de el asesinato de activistas. Entonces, bueno, ese proceso me fue conduciendo a un balance y a la comprensión que la gran tarea histórica pendiente en la Argentina era la construcción de un partido obrero, de un partido de trabajadores, es decir, conquistar la independencia política frente a lo que representaba el peronismo y más ya en su plena decadencia. Y yendo a la segunda cuestión, que tiene mucho que ver con esto, eh, eh, el imperialismo prefiere indudablemente un gobierno de compromiso directo con él, como es el gobierno de Milei. Y va a hacer todos los esfuerzos, ¿no es cierto?, para poder defenderlo. Pero estratégicamente los intereses sociales y económicos que defiende el kirchnerismo tienen puntos en común nodales con lo que está ocurriendo hoy. Recién hablábamos de minería. ¿Quiénes fueron los grandes abanderados de facilitar una minería que no pague impuestos de carácter predatorio, que remita sus utilidades al exterior? Los Kirchner, durante sus 15 años de gobierno. Luego aplicaron esa matriz a Vaca Muerta, ya cuando Kicillof era ministro de Economía de Cristina, y como más de una vez han dicho ellos, el actual RIGI está basado en los principios con los cuales se construyó Vaca Muerta y antes el régimen minero. Entonces, como bien dijo Cristina Kirchner, cuando me necesiten me van a venir a buscar. mm, claro. Y en este sentido, el kirchnerismo volverá a jugar, si lo puede jugar, el papel de colocar un muro de contención a una revolución social como lo hizo, ¿no es cierto?, en aquellos años, en los años 70. Por eso sigue estando planteada la tarea, ¿no es cierto?, de que la clase obrera conquiste definitivamente su independencia política. Espectacular. Bueno, ahora sí vamos al Bueno, corte. ahora sí cortamos. Ahora sí vamos al corte y vamos con la otra parte que va a estar espectacular, que bueno, Perfecto. es sobre economía. Ahora Bueno, sí, Dale. Andrés, volvemos, sí, perfecto. corto. Sí, dale. Bueno, Marcelo, ya Ujú. esta parte tiene que ver con la parte de la economía política, Ujú. que es lo que nosotros como profesores nos interesa
y somos rigurosos sobre ciertos temas que se debaten en los pasillos de nuestros profesorados, sobre todo, estamos en un sector muy sensible, que forman docentes que van a estar sentados, van a estar parados delante de otros estudiantes. Y hoy en día vemos también con preocupación cómo se usa el término del marxismo. Marxismo como una forma peyorativa. Eh, no quiero preguntarte, porque es muy amplio, qué es ser marxista hoy, pero ese uso, ¿es un uso intencional o es un uso por la misma ignorancia de la clase dirigente? El uso peyorativo del marxismo. Bueno, ocurre lo siguiente. Em, Te voy a responder ya pensando como profesores de economía o pensando en nuestros alumnos, ¿no es cierto? Los tuyos, los míos. El ataque al marxismo es también una cuestión histórica sistemática desde que Marx formuló la crítica de la economía política, desde que publicó El Capital. Es decir, pensar como un hecho simplemente actual o novedoso el ataque al marxismo no tomaría en cuenta esa historia. Eh, si nos vamos a referir, si pensamos, ¿no es cierto?, en la escuela, lo que se conoce en economía como escuela neoclásica, marginalista, o incluso la propia, bueno, como parte de ella, la propia escuela austríaca. ¿Cuándo surgen? Surgen después de la publicación del Capital. Claro. Surgen, te voy a ser más preciso. El primer tomo del Capital se publica en 1867. La primera revolución obrera de la historia, la Comuna de París, ocurre en 1871, ¿sí? Bueno, Sí. los libros, los textos de Karl Menger, William Jevons y León Balrás, que fundan a la llamada economía neoclásica, se editan entre 1871 y 1874, es En decir, respuesta al capital. en respuesta al capital y bajo la conmoción provocada en la intelectualidad europea por la Comuna de París. ¿Por qué? Porque la Comuna de París puso de manifiesto que las ideas del socialismo científico no formaban ya simplemente parte de un texto, de un papel, sino que encarnaban en la realidad de la clase obrera, que por primera vez se había planteado en París el desafío de la conquista de su propio poder. Sí, me hace recordar, Entonces, sí. el pánico generado por esa revolución social llevó a los economistas del sistema, es decir, llevó al establishment de la época a desarrollar una teoría económica que es esencialmente de ataque al marxismo. Eso perdura con diferentes variantes hasta ahora. Lo que caracterizó a la escuela austríaca dentro del arco de corrientes hostiles al marxismo es que lo hizo explícito, mientras que otras corrientes, otras ramas de la corriente neoclásica eh, se diferenciaron elípticamente del socialismo, los autores de la escuela austríaca lo hicieron manifiestamente, ¿no es cierto? Y fueron construyendo una corriente, ¿no es cierto?, de hostilidad al marxismo incluso durante todo el siglo XX. La actual hostilidad al marxismo
más acentuada, más manifiesta, indudablemente que es el reconocimiento de que las contradicciones de un capitalismo en decadencia como el que vivimos hoy, esencialmente tiene dos salidas: o una contrarrevolución social manifiesta que tendría como expresión más alta la guerra, en términos de masacres, de liquidación física de la propia clase trabajadora, por un lado, o del otro, una revolución social. Es decir, es el célebre desafío socialismo-barbarie. Claro, de la Gran Rossi. Entonces, claro, la hostilidad hacia el marxismo es la confesión de que esa disyuntiva está planteada hoy con enorme vigencia. Perfecto. Sí, entonces, más a nuestro favor, que buscamos de develar estos asuntos, que se puedan dominar, ¿no? Estos criterios, esta parte teórica. Bueno, con respecto a lo económico, ¿no? En el orden económico vamos a la actualidad. eh, Hay una parte conceptual que muchos de o sea, algunos de los entrevistados que hemos tenido, hay una discusión que es sobre la burguesía nacional. ¿Existe una burguesía nacional? ¿Existe eso acá en Argentina? ¿Una burguesía nacional? Es un debate que nos permite avanzar o no, sobre todo cuando vemos dirigencias que quieren hacer políticas económicas o análisis económicos, se plantea sobre la famosa, si existe o no una burguesía nacional. Bueno, a ver, existe una burguesía nacional formada tardíamente. A diferencia de los países industriales, de los países avanzados, la burguesía nacional de países como Argentina se forma tardíamente y se forma, podríamos decir, en los intersticios, ¿no es cierto?, en los repliegues de un desarrollo capitalista que como tal, ya hacia los años 1870, 1880, aparece dominado por el capital internacional, ¿no es cierto? Y ya en la etapa, ¿no es cierto?, del capital financiero. Entonces, esa burguesía nacional emerge como un apéndice de ese desarrollo capitalista. Las posibilidades de un desarrollo autónomo, de la conversión de la Argentina eh, en una potencia de características estrictamente nacionales, bueno, aparece seriamente cuestionada por la naturaleza o la internacionalización de las fuerzas productivas, ya en un punto, ¿no es cierto?, muy elevado. Me haces pensar, esto te lo digo en voz Sí, alta, sí, sí. ¿no? Eh, Algo gracioso, paradójico del discurso de Milei de ayer, que entró en ese delirio característico de él cuando dice: en 5 años vamos a ser como España, en 20 como Sí, Canadá, en 50 como en Alemania, y dijo en un momento, y en 80 la potencia más grande del planeta, ¿no es cierto? Es sí, decir, que el gran agente del imperialismo en la Argentina, nuestro presidente, se expresó o expresó todos los sueños de la burguesía nacional, ¿no es cierto? Es decir, la Argentina potencia, sí, enmarcarse como el más grande. Bueno, todo ese desarrollo capitalista ha quedado históricamente frustrado, cuestionado. El grado de desarrollo de internacionalización de las fuerzas productivas eh, no tiene marcha atrás. Y esto vale
vale para la reflexión argentina, pero vale también para la tentativa de Trump en Estados Unidos. Es decir, la idea de que Trump vuelve a un proteccionismo, a una economía volcada sobre sí misma, es más que nada un arma propagandista de un intento expansionista y no de Sí, repliegue interior. claro. Bueno, no sé si he contestado tu pregunta. No, sí, 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 Eh, ampliamente, 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 Marcelo. Ahora, todo Sí, esto, sí, sí, fíjate que yo no caí en la vulgaridad de decirte no existe la burguesía nacional, claro, porque eso sería un embellecimiento del desarrollo sobre bases imperialistas. Es claro, decir, ha sido tan perfecto ese desarrollo imperialista que no dio lugar a ningún tipo de formación social intermedia, a ningún tipo de choques, de fricciones, no. Existe esa burguesía de carácter nacional, pero emergió tardíamente y sus límites históricos a la luz del actual desarrollo capitalista internacional, nosotros son muy claros. Desde el punto de vista político de la lucha de clases, y volviendo un poco a aquello que te citaba sobre 1848, una emergencia tardía de la burguesía nacional significa lo siguiente, que en definitiva las dos clases sociales poderosas de un país como la Argentina es el capital internacional y la clase obrera. La burguesía nacional es un enano entre esos dos gigantes. sí, Y antes que acaudillar a todas las clases del país contra el imperialismo y correr el riesgo de la insubordinación obrera, bueno, la burguesía nacional prefiere pactar un status quo subordinado con el imperialismo. Esa ha sido la, la historia del nacionalismo burgués en la Argentina. sí, pero vemos esos grandes Mm. grupos empresarios que se venden como la parte productiva del país, empresario, la parte de la producción, pero lo voy a decir de una manera vulgar, apuestan al capital financiero, digamos, a la timba, eh, Mm. hacen lo digo entre comillas, un sacrificio en su productividad, digo entre comillas, porque ganancia tienen, a este modelo, a este modelo eh, netamente de expoliación financiera. Eh, por ejemplo, hemos visto en las noticias como delegados, ¿no? Delegados de la empresa de Roca, de Techín, comenta cómo están importando de China. Y acá viene un actor que es una pregunta que ahora viene acá, que es el tema internacional, ¿no? Eh, Nos comentaste que se preparan para una gran guerra y hay una pelea por los metales. Por los metales, Mm. lo podemos llevar a lo concreto. ¿Quién tiene la mayor capacidad para fabricar más que otro? ¿Sí? Tenemos los rusos, tenemos los chinos, se pelean en varios lugares, esa guerra se expande, por ejemplo, quieren voltear a Maduro en un lugar, o a Lula, Mm. o a Petro, que son lugares que más allá del signo político que estén, son lugares estratégicos en recursos materiales, ¿no? Es, Hoy en día se está hablando mucho de China, del imperio chino. Hay economistas que prefieren o de alguna manera indican que es mejor plegarse ahora a China, tomar partido por los chinos. Tenemos también obviamente otros que otros economistas que dicen que, bueno, que hay que plegarse a Estados Unidos, en este caso la potencia decadente. Eh, la visión de Marcelo, el economista, Marcelo Ramal, el economista, el marxista-leninista, que en este caso tenemos que
caer en este discurso de que tenemos que plegarnos a una potencia o no. ¿Cuál sería el debate que tenemos que dar en ese caso? Mira, quisiera volver un segundo sobre el punto anterior, a partir de una afirmación tuya, cuando pusiste el ejemplo de Techint, ¿no es cierto? La importación de acero chino. Indudablemente que la burguesía nacional se recuesta fuertemente en el capital financiero hasta tal punto que es una de las grandes acreedoras de la deuda pública argentina. Cuando se piensa en la deuda argentina, bueno, la burguesía es gran acreedora de esa deuda. Todas las grandes empresas tienen en sus en tenencias de títulos públicos, es decir, lucran con la política de pago de la deuda. Sin embargo, no renuncian definitivamente a su carácter de una fracción separada del capital, a riesgo de desaparecer como tal. Esto es importante porque si pensáramos que se van a plegar definitivamente a la política del capital financiero, tendríamos que suponer, por ejemplo, que el planteo de Milei y Caputo va a prosperar hasta el final sin encontrar ningún tipo de choque al interior de la clase capitalista. Y esto deformaría una realidad. En el coloquio que se hizo ayer de IDEA, el coloquio del Gran Capital que se reúne una vez por año, se pusieron de manifiesto grandes divergencias dentro de la burguesía argentina sobre el rumbo del programa económico. Y esta observación uno puede decir, bueno, pero para una corriente de izquierda, para una corriente obrera, ¿qué importancia tiene esto? Si en Ujú. definitiva son todos capitalistas. Tiene una enorme importancia porque las luchas obreras progresan entre las grietas que se van planteando al interior del gran capital. Si Exactamente. tuviéramos que enfrentar a la burguesía como una masa reaccionaria única, sin fisuras, bueno, la lucha de clases de los trabajadores sería enormemente más difícil, Sí, ¿no es cierto? Si encarnizada, por no, supuesto. claro, y si no incluso infranqueable. Pero esta es una observación que no quería dejar pasar. Respecto de la cuestión de China, lo primero que hay que señalar es cuál es el carácter de clase del Estado chino en referencia, ¿no es cierto?, a la potencia norteamericana. Si estamos hablando, ¿no es cierto?, simplemente de potencia o estamos hablando, ¿no es cierto?, de una naturaleza social diferente. En China se ha restaurado el capitalismo, es decir, un régimen dominado por la burocracia El de Partido Estado, Comunista. claro, del Partido Comunista, que fue la, digamos, heredera de la revolución, tomó en sus manos la restauración del capitalismo en China. Entonces, la lógica social con la cual realiza sus inversiones o aborda un país como la Argentina es la lógica de un Estado capitalista. Esto se ha visto en diferentes episodios. Por ejemplo, China ha condicionado paquetes de ayuda a la Argentina, el famoso swap, por ejemplo, a que la Argentina normalice sus relaciones con el FMI. Claro, claro, porque hay Es banco chino decir, también. claro, integra la comunidad financiera internacional. Entonces, en este punto, no estamos ante un fenómeno cualitativamente diferente. Ahora, O la dialécticamente distinto. independencia, claro, la independencia respecto de Estados Unidos, de China, no puede concebirse, digamos, en términos puramente capitalistas en Argentina, no va a existir nunca, simplemente va a ser
un juego de intereses y negociaciones entre un bloque y otro. Un gobierno de la clase obrera en la Argentina, bueno, colocaría esta cuestión en otro plano y establecería las relaciones de transitoria o táctica colaboración económica con un bloque u otros bloques en funciones de los intereses de carácter socialista del Estado. Bueno, esta es una pregunta de actualidad y viene dado por el comentario que me hace un alumno, comenta la incidencia, dice que él considera que hay una cosa buena y una cosa mala que va a suceder. Él dice, bueno, una cosa buena es que se pronostica que el gobierno de la Libertad Avanza va a tener una gran pérdida de votos en las elecciones. La mala noticia es que todos estamos acá adentro en Argentina, ¿no? Decía, ¿no? La noticia buena y la noticia mala. Bueno, Argentina, después del 26, los posibles escenarios. Eh, no, no quisiera que me comentes tanto qué puede suceder con los sectores económicos y financieros, sino con la clase trabajadora, la, que es la gran perdedora de este modelo, del anterior y del anterior. Decía Marx que la clase trabajadora, el obrero tiene más necesidad de respeto que de pan, pero ¿qué escenarios, o sea, cuáles son los escenarios posibles después, qué pronosticas después del lunes, o sea, del domingo 26, para la clase trabajadora? ¿Qué escenario? Dependiendo qué suceda en lo económico, ¿qué escenario le, le presenta para la clase trabajadora? ¿Qué nos tenemos que tener en cuenta, a prepararnos o a prevenir? Bueno, ocurre lo siguiente. Después del 26 va a haber un intento de rescate de un gobierno, ¿no es cierto?, en claro retroceso. Ese intento de rescate en el plano directamente económico, monetario, va a pasar seguramente por una devaluación, ¿no? Presentada como la libre flotación del tipo de cambio. El objetivo de esa devaluación va a ser acumular divisas para el pago de los vencimientos de deuda y los que afrontarán sus consecuencias son los trabajadores, los jubilados, que van a sufrir la consecuente devaluación, pero de sus salarios, ¿no es cierto?, de sus ingresos. Es decir, que tenemos por delante la posibilidad de un ajuste sobre el ajuste, ¿no es cierto? Es decir, de una otra motosierra sobre la motosierra que ya ocurrió. Justamente para apuntalar políticamente este cimbronazo, es que se está discutiendo la formación de un gobierno de coalición que le dé a Milei los recursos políticos que no tiene para hacerle pasar a los trabajadores este nuevo trago amargo. Acá va a jugar un papel seguramente importante la burocracia de los sindicatos, Oh, sí, por que viene supuesto. apuntalando a Milei en los últimos 2 años, ¿no es cierto? Y que con el argumento de que tiene que terminar su mandato, seguramente va a sumar agua al molino de esta gobernabilidad del ajuste que se va a querer poner en marcha después de octubre. Acá, bueno, es muy importante que sobre la base de esta discusión los trabajadores establezcan un método de deliberación, de lucha, de autoconvocatorias para defender sus reivindicaciones elementales frente a un intento de volver a avasallarlas. Lo que quiero decir es lo siguiente, el escenario no va a ser el mismo de diciembre del 2023. El gobierno que va a intentar aplicar este ajuste sobre el ajuste es un gobierno devaluado, desprestigiado, sin autoridad política ante una parte seguramente muy importante de la masa trabajadora.
Entonces, ese es el horizonte con el cual nos tenemos que mover y construir una realidad de independencia sindical y política para emprender, ¿no es cierto?, ese cuadro que se va a abrir después de octubre. Perfecto. Acá me diste el pie para esta última pregunta, que es con respecto al programa. Este programa eh, que nos pueda llevar a organizar a la clase obrera, eventualmente que pueda iniciar con una huelga general, siempre es algo que está dentro no solamente del deseo de lo que hacemos, de lo que militamos, sino también está dentro de crear un escenario en la cual pueda cambiar diametralmente la visión política, porque hemos visto durante la lucha de los sectores sociales, quizás a mi criterio disgregado, pero han tenido una victoria de colocar en agenda, ya sea por una cuestión electoral de algunas de las clases dirigentes, pero colocar en la agenda algo mediante una lucha constante. Por ejemplo, jubilados, lo colocaron en agenda. El Garras, trabajadores del Garras colocaron algo en la agenda, ¿no? Después se toma oportunistamente o no, es otra cosa. Pero en este escenario de la construcción de un plan de lucha, ese sería mejor, la construcción del plan de lucha, ese programa. Con respecto, ¿cómo ven Marcelo Ramal desde la política obrera, quiénes serían los aliados circunstanciales o tácticos? ¿Con quién establecerían una alianza estratégica en esta lucha? Obvio, porque ya después del lunes se acabó lo electoral, ya no hay una discusión electoral. Y podemos ver quizás a diputados y gobernadores una posición más cómoda, como la que vimos antes de marzo, digamos, votando todo. En este Sí. caso, este plano de alianzas circunstanciales o tácticas, ¿con quién establecería una alianza estratégica para esta lucha? Ya me correspondiste lo de la clase trabajadora, sobre todo eso, ¿no? Como para dar el cierre y bueno, que nuestros estudiantes puedan visualizar un horizonte en la organización. Mira, la alianza estratégica es con todos los oprimidos y trabajadores que quieran luchar y que estén dispuestos a hacerlos. El hecho de establecer acuerdos que no tomen por referencia esa lucha que se debe estimular, que se debe desarrollar, sería una manera administrativa o burocrática de encarar, ¿no es cierto?, la etapa que viene. La gran tarea que está planteada por delante es estimular por medio de la agitación, de la propaganda política, la propia iniciativa de las masas, que deben sobrepasar y superar a aparatos profundamente conservadores. Mira, te voy a dar un ejemplo terriblemente actual. Eh, Vos sabés que el Congreso tiró abajo varios vetos importantes, ¿no es cierto? A la ley de discapacidad, a la ley de financiamiento universitario, a la cuestión pediátrica. Bueno, el gobierno ignoró olímpicamente la vigencia de esas leyes. No conozco, voy a tomar el caso de la universidad, no conozco ninguna central universitaria que esté tomando nota de esta realidad. A no ser, creo que un paro que se va a convocar dentro de un par de semanas, que va a dejar sentada la protesta por esta cuestión.
Ahora, en este momento, los familiares de personas discapacitadas ocuparon la sede del Instituto de la Discapacidad, del ANDIS. Ocuparon la sede en una reacción a la decisión del gobierno de ningunear a la emergencia en discapacidad. Es decir, tomaron en sus manos una lucha. Ahí uno ve una tendencia, digamos, una determinación para enfrentar realmente al gobierno de Milei y de Caputo. Entonces, esto es lo que tiene que ser estimulado, la autoconvocatoria, la coordinación y la preparación de una huelga general que va a surgir del impulso elemental de las masas y no de los aparatos. Perfecto, excelente. Bueno, gracias Marcelo. No, La verdad gracias a vos. es un lujo. Esta entrevista va a dar mucho que hablar dentro de nuestro ámbito, sobre todo No me por digas un lujo, no me digas un lujo porque nosotros no nos movemos, digo nosotros, Sí, ustedes, sí, sí, sí. nosotros, los compañeros, no nos movemos en el lujo. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, más que todo por la solidez de los argumentos. Mira, estuvimos con Marcelo Ramal de... Perdón, corta ahí, Andrés, pero corta, corta. Estuvimos con el economista Marcelo Ramal de Política Obrera, ¿no? Hablando de nuestro programa. Bueno, Andrés, estamos listos. Ahí le Sí, sí, aviso, le ¿eh? agradecemos a Marcelo y bueno, lo comprometemos siempre como compañero, que nosotros nos reclamamos siempre recíprocamente, sin vergüenza, entre los compañeros, los militantes de distintas generaciones convivientes, para un debate de formación ante docentes, ¿no? Veremos la modalidad porque es un proceso de entrevistas que estamos realizando con referentes de la economía dentro del progresismo populista, si se quiere, y el marxismo argentino. Bueno, cómo no, me gustaría si lo combinamos con tiempo, aparte poder acercarme allá, hacerlo en La Matanza y Sí, poder sí, compartir esto directamente con ustedes, ¿eh? sí. Bueno, espectacular. Gracias, Marce, ¿eh? Bueno, Un Andrés, abrazo grande. te liberamos Gracias porque tenés que ir ¿a dónde tienes que ir ahora? A a Juan, Filo, a sí, sí. filosofía. A Yo Puan. estoy en Quilmes, yo estoy en Quilmes, No, no, tienes que les agarrar estoy viaje. haciendo la grabación desde ahí, así que por Dale, eso, viste, Claro, es eso, un a dame. veces viaje. tenemos grandes distancias. Doble agradecimiento, ¿eh? Doble Abrazo agradecimiento. Bueno, grande, Dale, chau, muchas chau, chao, gracias, chao. chau. compañero.